cadena y entonces urba. Santo, aleluya. Nunca podemos hacer el trabajo de Dios. Gloria a Dios. Santo. Bueno y grande es el Señor. Amén. Bueno y grande es el Señor. El Señor hace su trabajo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia al capítulo 8 de Mateo. Al capítulo 8 de Mateo. Put a little alone, please. Little alone. El Señor está en control. El Señor sabe lo que hace. Dios es bueno, Dios es bueno. Mateo, ¿qué pasó? Mateo capítulo 8, del 23 voy a leer hasta el 27. Del 23 al 27. Vamos a ponernos en pie para hacerle reverencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, Padre, porque sabemos que tú estás aquí. Tú estás haciendo lo que solo tú puedes hacer. La obra que solo tú puedes hacer, Padre. Nosotros instrumentos tuyos somos, Padre, pero tenemos que reconocer que somos limitados, que para ti nada es imposible. Solo debemos de entender, Padre, que a ti te debemos de dejar todo aquello que no podemos por nosotros mismos hacer. Gracias te damos, Señor. Te pido, Padre, que tú abras todas las mentes y todos los corazones para que reciban tu palabra y para que seamos, Padre, hacedores de tu palabra. Amén. Vamos a sentarnos. El título de este mensaje es el siguiente: entendiendo nuestro existir. Entendiendo de qué somos compuestos, de qué somos capaz y no capaz. Entendiendo de cómo el Señor nos creó. De cómo el Señor nos creó. Si podemos entender eso, yo creo y estoy seguro, así como el Señor me abrió el entendimiento, que mucho más de lo que hacemos podemos hacer. Nos limitamos muchas veces porque no sabemos qué podemos o qué no podemos, en dónde está la contaminación, la enfermedad, etcétera, en nosotros. Bueno, esta noche vamos a hablar de eso. Esta noche vamos a hablar de eso. El Señor aquí, lo primero que hizo es reprender. La palabra esa, reprender, es epitomao, que significa imponer sobre,
se impuso sobre los vientos, se impuso sobre la mar. Todos sabemos que el Señor en un momento dado caminó sobre el mar. Y no solamente Él caminó sobre el mar, sino que uno de sus discípulos, después de ser enseñado por Él, también pudo caminar sobre el mar hasta que le entró temor. Entonces nosotros vamos a aprender en esta noche cómo podemos caminar sobre el mar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque todo está en nosotros. El Señor ya nos equipó, pero si no sabemos, nada podemos hacer. Y siempre vamos a estar viviendo en la misma agonía. Significa reprendió, significa censurar o amonestar. Como él sabía más que los vientos y que el agua, la tempestad, él podía enseñar a los vientos y a la tempestad. Yo no sé cuál es la tormenta de tu vida en este día, pero esa tormenta puede ser dominada. Esa tormenta puede ser reprendida, puede ser enseñada, puede ser que tú la pongas bajo tus pies. Porque esa tormenta creada por el mundo no puede más que tú. Porque el Señor es el que en ti está. Y es el Señor el que reprende la tormenta, y la tormenta le tiene que hacer caso. Así tú también puedes y te tiene que hacer caso. Por eso es que la palabra nos dice que no hay nada que sea imposible para nuestra vida cuando en Cristo estamos. Todo es posible para nuestra vida. Esas tormentas mentales, esas tormentas físicas, esas tormentas se tienen que ir. Se tienen que ir de nosotros si conocemos cómo reprenderle, cómo debemos de nosotros comportarnos en frente de la situación, de la tormenta de tu vida. Amén. La palabra reprender significa mandar, reconvenir, reprender. O sea, si tú puedes mandar la tormenta que está, por la cual tú estás pasando, tú la puedes mandar a donde tú quieras, para no decir al abismo. Amén. Yo quiero que vayamos a unos cuantos lugares. Vamos primero que todo a Juan capítulo 3 versículo 3. Juan capítulo 3 versículo 3. Y voy a leer, fíjense bien, voy a leer del 1 al 6. Voy a leer del 1 al 6. Amén. Para que entendamos todo lo que es el pasaje. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un hombre muy reconocido, un hombre que, de acuerdo a los judíos, tenía mucho conocimiento, de acuerdo a la ley, era fariseo. Y dice, este vino a Jesús de noche porque no quería, tenía temor que los otros judíos le vieran. No quería que supieran que él estaba buscando más, que no tenía
que él reconocía que podía tener más. Aquí hay muchos que se han limitado y que pueden tener más, pero que tienen que ponerse en órbita. Amén. Tienen que ponerse en órbita. Entonces dice la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Él reconocía de que el Señor era un maestro. Rabí significa maestro, que el Señor le podía enseñar a él. Entonces dice la palabra, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora yo le voy a decir esto, la palabra de Dios me dice a mí y le dice a usted que mayores cosas, dicho por el maestro, dicho por Jesús, mayores cosas tú y yo podemos hacer. Amén. Entonces, ¿por qué no la estamos haciendo? Porque no entendemos de lo que estamos compuestos nosotros. Amén. Entonces dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, el que no deja las cosas que ha aprendido hasta el momento atrás y comienza a conducirse como hijo de Dios, con la autoridad de Dios, comienza a conducirse con el poder de Dios. Eso es lo que significa naciere de nuevo. Porque hay muchos que piensan que no, que ya yo tengo el nacimiento y ya. No, oye, tienes que caminar, tienes que vivir la palabra. Entonces dice la palabra, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí, desafortunadamente, por mucho conocimiento que Nicodemo tenía, solo está mostrando el conocimiento del mundo, no el conocimiento celestial. Hay muchos que se creen muy conocedores de la palabra, pero solo tienen el conocimiento del mundo y no el celestial. Uno necesita, para tener éxito en la vida, tener el conocimiento celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice la palabra de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, aleluya, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede conocer las cosas del reino. Puede creer que conoce, puede tener entendimiento, pero no conoce las cosas del reino, porque no puede entrar. Y en donde tú no puedes entrar, tú no vas a tener conocimiento de tal o dicho lugar. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Entonces tenemos que separar. Hay personas que piensan que es lo mismo. No, tenemos que separar. Tú naciste de carne, pero ahora estás aprendiendo lo que es del Espíritu. Y yo hoy te voy a enseñar lo que el Señor me ha enseñado. Nosotros somos compuestos de carne,
alma, espíritu. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, aleluya. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5. Capítulo 5, aleluya. Dice la palabra de Dios. Y yo siempre les he dicho a ustedes que el hombre verdadero es espíritu. Y si usted reconoce el poder que hay en su espíritu, va a reconocer y va a poder decir con toda certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Hay muchos que lo dicen, pero lo dicen sin autoridad porque no conocen o no tienen el conocimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, yo quiero aquí leer desde el versículo 12 para que entendamos, no tenemos apuro. Capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12. Y nos vamos a concentrar en el versículo 23, pero quiero comenzar desde el versículo 12 para que entendamos muchas cosas, porque hay una escala para llegar a donde queremos llegar. Entonces dice la palabra: os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tú sabes de que hay personas, y esto yo lo he experimentado mucho, que que son muy delicados, y si uno le amonesta, ¡ay, qué ofensa! Entonces no crecen. No crecen. Tenemos que reconocer que la tormenta muchas veces es para nuestro bien. Las tormentas muchas veces es para enseñarnos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: y que los tengáis en mucha estima. ¿A quiénes? Aquellos que te presiden en el Señor y os amonesta, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mira, y aquí hay una situación que dice que alentéis a los de poco ánimo. Muchas veces uno trata de alentar a aquellas personas de poco ánimo, pero quieren seguir con su poco ánimo en vez de levantarse y decir: es verdad, yo puedo. Si otro pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Aleluya. Si yo todo lo puedo en Cristo, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios. Incluso muchas veces, déjenme decirlo, muchas veces, porque yo pienso así. Y no hay reto en mi vida de que yo no he podido ir del otro lado. Porque si otro puede, yo he podido y yo puedo. Porque el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Y las batallas, Él las pelea por mí. Las ha peleado y siempre me las ha ganado. Amén. Amén. Y siempre me las ha ganado. Ahora, dice la palabra. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. O sea, siempre anda en lo que es lo bueno. Amén. Aunque te hagan mal, tú sigue el bien. Dice la palabra de Dios de que el que no sigue el bien, sabiendo lo que es el bien, está pecando. Está pecando. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: está siempre gozoso. Oye, no dice algo de está de vez en cuando gozoso. Está cuando las cosas te vienen hacia tu beneficio gozoso. Dice, está siempre.
Siempre, diga siempre. Siempre. Siempre gozoso. Orar sin cesar. Pero es que para estar siempre gozoso tengo que estar orando sin cesar, y muchas veces se recuerda a la persona de Dios para hablar con Dios de vez en cuando. De vez en cuando. Entonces dice la palabra de Dios: orar sin cesar. Da gracia en todo. ¿En qué? En algunas cosas. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si no doy gracia en todo, dice aquí la palabra que apago el Espíritu Santo. Porque dice la palabra: no apaguéis al Espíritu Santo. Al tú no dar gracia en algo, el switch lo apagaste. Lo apagaste. Entonces dice la palabra de Dios: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aleluya. Retener lo bueno. Dice la palabra de Dios que tú sí seas sí, tú no seas no. Aleluya. Pero muchas veces somos un poquito. Entonces el versículo en que me quiero concentrar dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Diga: que el Señor me santifique por completo, porque la palabra dice: sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Entonces dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Estamos compuestos de esos tres: espíritu, alma y cuerpo. Y ahorita vamos a entrar en esa parte. Sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sea guardado más o menos, pero de vez en cuando. No, dice la palabra de Dios: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, de acuerdo a esto, el Señor Jesucristo un día va a venir. Y yo lo sé que Él va a venir. Y hay muchos en la iglesia que se creen que con Él se van a quedar. Y les digo esto, incluyendo pastores. Yo no incluyendo pastores, porque si no están cumpliendo con lo que la palabra le está enseñando. Oiga, sus lámparas no están llenas. Sus lámparas están vacías. Y las lámparas significa el espíritu. El espíritu usted tiene que tenerlo lleno. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. El hombre está compuesto de estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Los que adoren, dice la palabra, los que adoren en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, si usted tiene, lo primero que tiene que hacer es limpiar su espíritu y permitir que sea el Espíritu Santo su guía. Su guía. Pero tiene que limpiar su espíritu. Tiene que limpiar su espíritu. Para poder estar en la misma línea con el Espíritu Santo y poder adorar. Poder entrar a ese lugar celestial. Para que entonces usted pueda reprender los vientos y el mar en su vida.
Y los vientos y el mar de su vida le tienen que hacer caso. Le tienen que hacer caso. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 4. Y yo sé que ustedes se conocen estos versículos, pero lo que estoy hablando yo quiero que lo vean aquí en la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. Y nos dice el Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oiga, sinceramente yo les digo, y disculpen porque se lo tengo que decir, ya que si no lo digo, el Señor me va a pedir cuenta a mí. Si no lo digo, el Señor me va a pedir cuenta a mí. Aquí hay muchos de que yo veo y veo desde acá que en momentos de adoración estamos un poquito lejos. Estamos un poquito lejos. Incluso hay algunos de que deben de entrar para orar y decir: gracias, Señor, porque estoy aquí en tu casa para adorar. Lo que están es: oye, ¿cuándo esto va a comenzar para podernos ir? Están aquí como si esto fuera una obligación. Ahora, déjenme decirles, y hay otros de que para venir quieren que se les ruegue. ¿Por qué? Porque déjenme decirle una cosa: el beneficio es suyo. Aleluya. El beneficio es suyo. Los que le adoren. Para usted poder adorar al Señor, usted tiene que tener ese espíritu. Y si todavía no lo tiene, se va a quedar allí sentado y no va a estar adorando. No va a estar adorando. Los que sirven al Señor deben de estar llenos del Espíritu, así como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 9, que dice, y voy a ir allí brevemente, capítulo 1, versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Entonces, pero no puedo tener ese espíritu sucio o atormentado y poder servir. Por eso es que algunas veces, y a la misma vez no pido disculpas por esto, pero algunas veces cuando yo veo que hay amargura en algún corazón, yo me trato de apartar si no veo de que están recibiendo la solución que es Dios. Porque, oiga, la amargura, déjenme decirle, la amargura se pega. Así como el gozo se pega, la amargura se pega. Y la misma palabra te dice: oye, no te juntes con aquellos que andan en amargura, húyele. Los que adoren en espíritu y en verdad. El alma es nuestro yo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Aleluya. Del 23 al 25 nos dice así: y decía a todos. ¿Quién decía a todos? El Señor Jesucristo. Y decía a todos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niegue ese yo. Tome su cruz cada día, no un día en particular. Cada día. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué esto dice cada día? Porque todos los días el enemigo te va a poner algo delante de tus ojos que si tú no tomas tu cruz cada día, vas a fallar. Porque las cosas del mundo se ven muy elegantes, muy atractivas y él la pone tan hermosa, tan... Recuérdese de que el cuerpo llama y jala. Y es en donde el enemigo trabaja. Y ahorita les voy a hablar un poquito de cómo ganarle al cuerpo. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, de Jesús, todo aquel que deje su vida como piensa que es vida y que siga a Jesús, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana qué? A todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? A sí mismo. Entonces, el alma es nuestro yo. Tenemos que negar nuestro yo. Tenemos que decirle no a nuestro yo. Oye, el yo me dice, no le ponga caso a lo que te dicen, sigue aquí durmiendo, sigue aquí haciendo nada, ¿para qué ir a la iglesia? Pero la palabra te dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. El yo te dice, ve acá, pero si ese pastor es un hombre igual que yo. Pero la palabra te dice, obedece a vuestros pastores, para cuando ellos oren, lo hagan con alegría. Entonces, el yo te quiere hundir. Por eso tenemos que cambiar, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. ¿Cómo seguimos al Señor? Bueno, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo a través de la palabra. Es la única manera. Alma en el griego es pesuje, que es la raíz de la psicología. Hay algunas personas de que han hablado de necesitar un psicólogo para ciertas situaciones. Mi hermano, Jesús es el mejor de los psicólogos. Es el que toca tu alma y te la transforma para que ya dejes ese yo. Personalidad está dentro del alma. ¿Quiénes somos? Está en el alma. Con el alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos. Por eso la palabra nos dice, aleluya, la palabra nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, oye, transforma vuestra manera de pensar a diario. Cuando tú primero te levantes, en vez de ir a hacer otras cosas, coge esta Biblia. Coge esta Biblia.
Y ya tú vas a ver de que el día lo vas a traer, lo vas a llevar sin temor. El día lo vas a llevar en victoria, porque vas a dejar ese yo a un lado. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio, compasión, y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones con el alma. Por eso es de que tenemos que purificar el alma. Ahora, el espíritu. La palabra espíritu en la Biblia se usa para aire, viento. Se usa también para el corazón del humano. Si ese músculo que les dicen los doctores que tenemos y que lo tenemos, que se le han puesto corazón, ese es espíritu. Yo esta mañana orando, le digo, pero Señor, ¿por qué? Porque yo le pregunto al Señor muchas veces por qué. Y el Señor me dice simple y sencillamente, si el oxígeno no corre en la sangre, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde tú quedas? ¿Cómo puedes vivir si el oxígeno no corre junto con la sangre por tu mente? ¿Tu mente vive? Sin el espíritu el hombre no puede vivir. El hombre verdadero es espíritu. Pero si tu espíritu está contaminado en lo natural y está lleno de colesterol y de todas esas grasas malas y de, o sea, si tu corazón, tu vena está toda vuelta a nada porque tú no le has dado la atención que merece, tú has comido mal, tú te has hecho el daño tú mismo. Así mismo lo hacemos en lo espiritual. Si tú no comes bien, porque hay muchos que se preocupan de la dieta natural, pero pocos se ocupan de la dieta espiritual. Ahora yo les digo esto, la dieta espiritual es más importante que la natural. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Queremos alimentar esta barriga y muchas veces hasta nos ponemos gordotes, todo vuelto nada, que nos estamos haciendo daño. Oye, si nos alimentáramos de la misma manera, el espíritu, ningún daño viniera a nuestra vida. Porque tú sabes lo que hace la palabra, que es contrario a lo que hace la comida natural. La palabra te limpia, la palabra te purifica, la palabra te sana, la palabra te libera. Cosa que la comida natural no te va a hacer. Amén. De lo único que te va a liberar la comida natural es de tener hambre. Pero entonces a la larga lo que te va a hacer es que te va a dar una indigestión porque comiste mucho y fuiste un o una glotona. A mí me ha pasado eso muchas veces. Yo lo digo por mi propia experiencia. Y muchas veces yo diría, oye, en vez de estar en esta glotonería y comer tanto, ¿por qué no estuve más bien en la palabra que me llena
y me hace bien. Mira, ya Tony levantó el brazo también, aleluya. Y me hace bien. Y me está edificando. Ahora, yo les voy a decir esto. Cuerpo. El cuerpo es lo exterior. El cuerpo necesita del espíritu y del alma para poder vivir. Amén. El cuerpo es lo visible, lo que se puede ver, porque nadie aquí puede ver las venas que andan por dentro del cuerpo, puede ver el corazón que anda por dentro del cuerpo, la mente que es parte del alma que anda por dentro. Nadie puede verlo, pero el cuerpo se puede ver. Por eso que el Señor dijo, bueno, oye, del polvo hice ese cuerpo y al polvo va a regresar. Ahora, el problema está en lo siguiente, el problema está en que si usted vive por el cuerpo, todo lo que usted está viendo, eso es lo que usted va a hacer. Porque si el enemigo le pone lo agradable delante para ver cómo tú fallas. Ahora te voy a decir cómo tú vas a vencer al cuerpo. La forma de vencer al cuerpo, pon en línea el alma con el espíritu y vas a vencer el cuerpo. Y vas a vencer el cuerpo. Cuando el cuerpo te diga, yo de aquí no tengo ganas de moverme, yo de aquí no tengo ganas de levantarme, yo no quiero. El alma y el espíritu te va a decir, coge la palabra de Dios que te da el poder, la fuerza, aleluya, para poder vencer. Aleluya. Vencer esa pereza, esa vagueza, para poder vencer eso que el cuerpo te está tratando de obligar a hacer. Entonces, hay solución. Hay solución. Tú puedes decirle a esa tempestad. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, hombre de poca fe. Allí lo que el Señor le estaba diciendo, hombre de poca fe, porque la fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Hombre que poco había oído la palabra de Dios, aunque andaban con Jesús. Pero tú sabes lo que pasa, de que muchas veces se escucha o se oye lo que nos conviene, lo que creemos, lo que queremos. Porque si en realidad escucháramos lo que nos conviene, esto nos conviene. El aprendizaje de cómo vencer el cuerpo, que es el que te va a llevar al infierno. Y es el que quiere llevar no solamente el cuerpo al infierno, sino quiere llevar tu alma y tu espíritu. Porque es el que te lleva con esa tristeza, con esa ira, con esa amargura. Es el que te quiere dar latigazo en todo momento. Es el que te quiere decir tú no puedes. Es el que te quiere decir tú no vales nada. Hasta que aprendamos cómo vencer. Tenemos que aprender para poderle decir a esa tormenta, cálmate viento, cálmate mar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Ahora yo entiendo mi existir. Ahora yo entiendo cómo yo estoy compuesto. Nadie me tiene que decir. Por eso, mi hermano, no hay nada que otra persona pueda hacer que usted no pueda. Pero tiene que trabajar en esto. Tiene que trabajar en esto. Yo puse como si fuera un blanco. Ustedes saben cómo es un blanco, ¿verdad? Con 3 redondeales, ¿verdad? Entonces en el medio puse E por espíritu. En el segundo puse A por alma. En el primero de arriba puse C por cuerpo. Si dejo ese C arriba, debe de transformarlo para abajo. Y lo leo, dice cae. El hombre cae. Ese C de arriba hay que cambiarlo para abajo. ¿Usted quiere ser el vencedor? El Señor también lo quiere. Él no te hizo a ti, ni te dejó esta palabra, ni yo estoy aquí enseñando esto, porque Él quiere que tú seas un perdedor. A mí siempre me ha gustado tener éxito en lo que yo haya hecho. Siempre me ha gustado estar con ganadores, no con perdedores. Por lo tanto, en esta noche yo le pido al Señor que esto le haya penetrado hasta lo más profundo y que si no lo entendió del todo, revise bien en la grabación que me imagino que se habrá hecho. Revise bien y estúdielo, pero sobre todo hable con papá. Ponga el Espíritu Santo en primer lugar. Someta su espíritu y su alma al Espíritu Santo. Niéguese a sí mismo y tome la cruz y siga a mi Señor. Él no te va a llevar a ningún lugar malo. Él te va a llevar a ese lugar donde fluye la leche, la miel, donde no hay enfermedades, donde no hay dolor, donde no hay necesidad. Él te va a llevar a ese lugar que se llama cielo. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Yo voy a orar y después vamos en esta noche a participar de la Santa Cena, pero antes eso voy a pagar pero primero voy a orar. Vamos a orar, porque yo quiero orar por personas que se pueden quedar allí, pero quiero orar por personas que yo sé que están en necesidad de una oración para levantar, una oración que yo le llamo oración de levantamiento. Oración de levantamiento. ¿Usted cree que usted puede ser más de lo que es? Diga un amén si usted cree en realidad que puede ser más de lo que es.
Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu santa palabra. Tu palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Y así, Padre, clamamos a ti, Padre, para ser santos. Aleluya. Porque sabemos, Padre, que es en la santidad que nosotros, Padre, podemos verte. Aleluya. Porque tú no estás, Padre, en ningún lugar, Padre, donde hay suciedad. Padre, gracias te damos porque tú has hecho de nosotros, Padre, y nos ha dado la fórmula para ser, Padre, victorioso. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos porque sabemos, Padre, de que tú quieres que nosotros tengamos la victoria en todo momento. Que hagamos, Padre, de este templo, Padre, un templo, Padre, de grande gozo. Que ya, Padre, la tristeza, la ira, las emociones en negativa, la pereza, salga de nosotros, Padre, y se vaya a lo más profundo del mar, por cuanto, Padre, en sí son pecados. Y en donde está el pecado, Padre, tú no puedes morar. Padre, gracias te damos por el cuerpo, cuando el cuerpo es dominado, Padre, por el alma y el espíritu, porque sabemos, Padre, de que es allí cuando comenzamos a experimentar y a sentir una vida, aleluya, de grande gozo. La gloria y la honra es tuya, Padre. En ti descansamos, la victoria la declaramos. Amén. Gloria a Dios.